problemas más recurrentes en el sistema de salud a nivel público y privado es el tratamiento de los dolores de cabeza o de las cefaleas. Son multicausales y la automedicación, lejos de resolver la patología a la que hace alusión cada paciente que llega a un centro de salud, aumenta mucho más sus problemas y sus tensiones. Pero también los problemas ocasionados por los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de mortandad entre la población uruguaya. Hemos conversado sobre estos dos grandes temas con la doctora Cristina Pérez, que es la jefa de neurología del Hospital Maciel, en este especial de Miradas desde el Sur. A partir de este instante les invitamos a compartir este reportaje. Doctora Cristina Pérez, muchas gracias por recibirnos aquí en el Hospital Maciel, un hospital histórico. Usted nos decía, aquí se fundó de alguna manera la medicina en el Uruguay. Prácticamente todas las especialidades han sido gestadas, nacidas desde este viejo hospital, casi fundacional con el país. Estamos en un auditorio muy hermoso, muy antiguo también, que de alguna manera recrea y nos evoca aquella época de la que estamos haciendo esta pequeña referencia. Pero nuestra presencia hoy aquí es en su grado de ser jefa de neurología del Hospital Maciel y especialista en cefaleas, o como lo decimos habitualmente, en dolores de cabeza. Queremos saber un poco cómo es que se gesta esa realidad, por qué los uruguayos consumen mucha medicación de manera voluntaria, propia, sin consulta médica, para combatir este fenómeno de los dolores de cabeza que son multicausales y tienen distintas naturalezas según el tipo de patologías a las que queremos atender. De repente son muchas preguntas en una misma, pero para comenzar, ¿qué pasa con los dolores de cabeza y esta automedicación que los uruguayos hacen para combatir esos fuertes dolores? Bueno, buenos días, Leonardo, y muchas gracias por estar acá y por interesarse en el tema de cefaleas. Lo que sucede con, la cefalea es lo que todos llamamos dolor de cabeza, ¿no? Y el dolor de cabeza es muy prevalente en la población mundial y por supuesto también en la población del Uruguay. Se calcula que a lo largo de la vida el 99% de las personas van a tener dolor de cabeza, ¿no? Si tomamos el largo de la vida. Y es una entidad que es muy prevalente y que muchas veces es subestimada, o sea, no se le da la misma importancia a tener dolor de cabeza que se le da a tener otras enfermedades, ¿no? Entonces eso conlleva a que la gente no consulte al médico. La mayoría de las personas que tienen dolor de cabeza no consultan al médico y lo que hacen es comprar por sí mismos medicamentos que son analgésicos con la finalidad de calmar su dolor, muchas veces recetados por ellos mismos, pero también por un vecino, por un amigo, por el farmacéutico. Algo así como una tradición oral. Tú de la cabeza tomás, lo voy a decir, una aspirina o algún otro tipo de analgésico que te quite momentáneamente el dolor, pero a veces pasa o sucede que el dolor no se va y es recurrente en el tiempo. Cuando estamos frente a ese tipo de problemas, ¿qué tipo de dolores de cabeza o de cefaleas podemos tener? Y si hay más o menos algún indicio de las posibles causas en esa diferencia de dolores de cabeza que padece la gente a lo largo de su vida. Sí, tener dolor de cabeza, el dolor de cabeza, hay muchos tipos de dolor de cabeza. Exacto, ¿no? empecemos por ahí, por diferenciarlos. Entonces, no todos los dolores de cabeza son iguales. Y si no son iguales, por lo tanto, no se estudian iguales, no todos se estudian y tampoco tienen los mismos tratamientos. Entonces, lo primero que hay que hacer, una persona que tiene dolor de cabeza, es saber qué tipo de dolor. Los dolores de cabeza más frecuentes son el dolor de tipo tensional, ¿no? La cefalea de tipo tensional, que se llama así. Cuando uno está nervioso, cuando está preocupado, cuando está sometido a determinadas urgencias. No, ese es un desencadenante. El dolor de tipo tensional o la cefalea de tipo tensional es un dolor que en general es en toda la cabeza, que tiene la característica de ser opresivo, como que la persona siente que tiene una vincha, un casco, que le aprieta la cabeza. Se acompaña muchas veces de dolor cervical, en la columna cervical, contractura muscular, y muchas veces sí, es desencadenado por el estrés. El estrés es un desencadenante. ¿Ese es el más frecuente? Ese es el más frecuente junto con la migraña o jaqueca.
¿no? Que es lo que todos conocemos como jaqueca en general, ¿no? Ese dolor persistente, recurrente en el tiempo, que aparece y desaparece. La jaqueca es bien distinto del dolor de tipo tensional, ¿no? Sí, Mientras que yo mencioné que el dolor de tipo tensional era un dolor en toda la cabeza, es decir, holocraniano, se llama opresivo. El dolor de la jaqueca en general ocurre de un lado de la cabeza, es hemicráneo y tiene otra característica, es un dolor que pulsa, que es fuerte, que se acompaña de náuseas, de vómitos, molesta la luz, molestan los ruidos. Son dos tipos de dolores diferentes que se tratan de diferente manera y son casi igual de prevalentes en la población. ¿Qué otro tipo de dolores de cabeza tenemos? A veces se asocian estados de ánimo, se asocian situaciones puntuales en la vida de las personas como que son factores desencadenantes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Claro, esos son los factores desencadenantes para que una persona tenga una crisis de dolor. Entonces, el estrés, sí, trastornos del sueño, dormir poco, dormir mucho. Algunos alimentos, en el caso de la migraña, pueden desencadenar la crisis de dolor. Eso es algo que muchas veces se ignora. La alimentación puede tener entonces un factor puede ser un factor desencadenante el dolor. Por ejemplo, los cítricos, chocolate, conservantes, fiambres, el queso. Comidos en exceso o en pocas cantidades es igual. No, a veces es independiente de la cantidad. El alcohol puede ser otro desencadenante del dolor, la menstruación, algunos medicamentos. O sea que hay muchos elementos que pueden desencadenar una crisis y es bueno interrogar a los pacientes cuando vienen con dolor porque a veces suprimiendo el desencadenante evitamos la crisis. Y se evita la medicación. Y se evita la medicación. Normalmente uno sabe que cuando alguien tiene ese tipo de dolores va a la farmacia y compra desde un analgésico simple, como una aspirina, un Mejoral, a comprar algún otro tipo de medicamento más pesado. Por ejemplo, para dormir, me refiero a un Valium, a otro tipo de cosas que a veces incluso se la puede suministrar hasta un familiar que está tomando ese tipo de medicación, ya prescripta por un médico para tratar una patología definida, y sin embargo las personas van y lo asumen, o una Ceprax, por razones de tensión nerviosa. ¿Qué pasa con ese tipo de cosas? Sí, hay medicamentos que no se pueden comprar en la farmacia, van con receta verde, pero son fáciles a veces de adquirir, ¿verdad? Claro, que se las puede dar a alguien, algún familiar, algún amigo, se los puede dar. Bueno, acá nosotros con la automedicación, tenemos un problema porque hay muchas personas que sufren de dolor de cabeza crónico, ¿no? Dolor de cabeza crónico es tener dolor de cabeza casi todos los días, ¿no? Y se define así, tener 15 o más días de dolor de cabeza durante por lo menos 3 meses. Eso es lo que llamamos cefalea crónica y hay muchos uruguayos que están en esta situación. Ahora, el problema es que la causa de tener dolor de cabeza casi todos los días, o sea, la causa más frecuente de tener dolor de cabeza todos los días, ¿cuál es? Es tomar muchos analgésicos para el dolor. Y esos analgésicos pueden ser desde analgésicos simples a analgésicos un poco más complejos o preparaciones que contienen más de un tipo de analgésico. Un psicofármaco, por ejemplo, puede también incluirse en eso. Los analgésicos simples, y no me gusta decir nombres comerciales, ¿no? Pero como el ácido acetilsalicílico, la dipirona, el ibuprofeno y analgésicos más potentes también. Y generalmente la gente recurre a eso como un factor, es decir, sáquenme de este problema, quiero un auxilio ya, y eso debe traer aparejado contraindicaciones, pero de esas contraindicaciones hablamos después de la pausa. Muy bien. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras.
104 días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Estamos conversando con la doctora Cristina Pérez, jefa de neurología del Hospital Maciel, especialista además en cefaleas, en dolores de cabeza, para entenderlo rápido y concretamente, y le preguntaba por los efectos de la automedicación. La gente tiene un problema, recurre a un medicamento, que lo compra, a un analgésico simple o a otro que alguien le suministra, que puede ser de mayor potencia y que puede tener contraindicaciones o efectos secundarios. ¿Estamos en presencia de eso en el Uruguay? ¿Es un fenómeno cotidiano? ¿Y cuál es el grado de impacto que eso tiene en la salud de cada individuo? Sí, es un problema muy frecuente, no solo en la sociedad uruguaya, en el mundo, ¿no? Y se considera que el tema del dolor de cabeza por tomar mucha medicación es una de las causas más prevalentes de cefalea en el mundo, ¿no? De mantener dolor de cabeza en el mundo. Acá en el Hospital Maciel funciona una policlínica de cefaleas, o sea que atendemos solo pacientes una vez a la semana que tienen dolor de cabeza, y la mayoría de ellos consultan porque tienen dolor de cabeza justamente casi todos los días. Nosotros investigamos a ver cuál es la causa, nos tenemos que preguntar por qué esta persona tiene dolor de cabeza todos los días, y en la mayoría de ellos encontramos que es porque toman mucha medicación para el dolor de cabeza. ¿Y ahí cómo se corrige? ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se le hace comprender a alguien que le duele la cabeza y que automáticamente me duele, me tomo un analgésico? ¿Cómo se saca un hábito de eso? Es una costumbre de esa. Porque debe generar hasta, me pregunto, no lo sé, cierto tipo de adicción o de apego a eso como materia de solución a un problema que se me presenta todos los días. Claro, eso es adictivo, ¿no? Eso crea adicción. Y entonces... Y hasta una dependencia psicológica. También. Las personas tienen que entender que el problema o la solución al problema no es tomar más analgésicos, sino que en este momento tenemos que sacarle el analgésico y hacer un tratamiento que nosotros llamamos de desintoxicación de fármacos para que ellos queden sin dolor, o sea, para solucionar el problema. Y en el tránsito, digo, tomo muchos analgésicos y me duele la cabeza, y esa es una de las causas, tal vez la más importante, que el dolor de cabeza sea, como usted lo señalaba, prevalente. Le saco los analgésicos y en el camino se preguntará a la gente qué pasa con ese paciente. Claro. Porque puede volver el dolor de cabeza. Y bueno, puede volver, claro que puede volver, pero digo, hay que pensar que estos pacientes que tienen dolor de cabeza todos los días tienen tanto dolor porque toman muchos analgésicos. Entonces hay que actuar sobre la causa, no es cuestión de dar otro analgésico más potente para aliviarlo. Hay que corregir la causa, hay que desintoxicarlos de los medicamentos que vienen tomando, y se analiza qué tipo de dolor tienen. Porque estos pacientes que se automedican, en general, no consultaron médico, o sea, no saben qué tipo de dolor de cabeza tienen. Entonces nosotros lo que hacemos es suprimir los fármacos que venía tomando, hacer bien el diagnóstico del tipo de dolor de cabeza que tienen, y con ese diagnóstico bien realizado, ahí se inicia el tratamiento adecuado, que no son analgésicos. Hay tratamientos que nosotros llamamos preventivos, que consisten en dar un medicamento todos los días, dependiendo del tipo de dolor de cabeza que tienen, ¿no? Si es migraña, si es cefalea tensional. Entonces, hacemos un tratamiento acorde al diagnóstico que tiene. ¿Pero siempre el tratamiento es necesariamente por la vía del medicamento o a veces se pueden indicar otro tipo de cosas? Por ejemplo, frente a las tensiones, al estrés, que son a veces factores desencadenantes de un dolor de cabeza, que haga más deporte, que cambie su rutina, que cambie su alimentación. ¿Van todos en conjunto? Depende de la patología que origina el dolor de cabeza, ¿verdad? Sí, claro, no es solo dar un medicamento, a veces no hay que dar medicamentos, a veces una crisis de dolor se puede calmar durmiendo o con una bolsa de hielo. Se incentivamos mucho, si el paciente duerme mal, que duerma bien, si no hace ejercicio, que lo haga. Hay muchos tipos de tratamientos fuera de los tratamientos con medicamentos
que nosotros los seleccionamos según las características globales del paciente y las enfermedades que tenga, otras enfermedades asociadas. A eso iba a preguntarle. Usted me decía, bueno, a veces la cefalea, el dolor de cabeza, puede tener otro tipo de elementos causales. Se puede asociar a otro tipo de enfermedades también, con la que el paciente debe, de alguna manera, convivir a diario. ¿Eso se ve también, se observa? Bueno, lo que pasa es que el dolor de cabeza es muy frecuente y hay otras enfermedades que son frecuentes, entonces, digo, es común que haya pacientes que tengan más de una cosa, entonces hay que elegir los tratamientos en base al diagnóstico de dolor de cabeza que se establece, pero también teniendo en cuenta otras enfermedades que pueda tener al paciente, porque el medicamento le puede hacer bien para el dolor de cabeza, pero le puede hacer mal para otras enfermedades que el que tenga. Entonces hay que ser muy cuidadoso en la selección de los fármacos. Usted me decía, tienen una clínica. ¿Cuántas personas atienden en esa clínica por el tema del dolor de cabeza? No. Semanalmente aquí en el Maciel. Es un hospital de referencia, un hospital público, un hospital que llega a muchísimas personas, ¿verdad? Sí, nosotros, lo que pasa que acá, nosotros tenemos una policlínica que funciona 1 hora, una vez por semana. Y como es un servicio docente y hacemos docencia también, no citamos más de 4 enfermos por semana, pero digo, la policlínica siempre está al tope, ¿no? ¿Este es un factor que en el sistema sanitario es deficitario? ¿Debería incluirse, por ejemplo, en las sociedades médicas públicas, privadas y en los hospitales públicos? ¿Debería existir este tipo de medicina más preventiva, más de atender los factores causales de determinados problemas físicos? Bueno, eso digo... Hablando de un fenómeno como el dolor de cabeza, ¿verdad? Que en la población es constante, es cotidiano, Digo, hemos estado trabajando en esto hemos dado cursos, hemos ido al interior, charlas acerca de esto, de lo que es el dolor de cabeza, la automedicación, y ahora en estos años uno tiene la sensación de como que el tema se incorporó mucho más en los médicos en general y también en los usuarios, y como que hay mayor conocimiento. Pero hacer esta especie de clínicas especializadas o este tipo de atención especializados para este tipo de patología, como existe, por ejemplo, un cirujano, como existe el otorrinolaringólogo, hacer clínicas específicas o dar un servicio específico sobre esto, ¿no sería conveniente? Bueno, sería una buena idea, pero no es necesario, digo, en el sistema de salud que tenemos, porque digo, la cefalea lo manejan los neurólogos en general, y no es necesario, me parece, tener una policlínica específica en otros centros. Sería bueno, pero digo, no es necesario, estrictamente necesario. ¿Cómo desestimulamos a que la gente no tome la vía rápida de decir me duele la cabeza, que alguien me dé un medicamento, no importa cuál sea, ni el efecto que tenga? Porque de repente ese es el mensaje con el que queremos llegar a la gente, a las personas concretas. Me duele la cabeza y me compro una aspirina o me dan un medicamento que tal vez me haga efecto temporalmente, pero después me genera una adicción y me multiplica el problema. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Bueno, yo creo que hay que advertir a la población, ¿no? Por supuesto que no, digo, hay personas que tienen un dolor de cabeza cada 5 meses o una vez al año. Digo, en esos casos no es necesario consultar al médico, pero hay personas que tienen dolor de cabeza más seguido, ¿no? Que tienen todos los meses, varias crisis. Bueno, entonces lo que hay que hacer es acudir al médico para que se le haga un correcto diagnóstico del tipo de dolor y hacer un tratamiento apropiado. El médico además debe enseñarle al paciente el no usar o no abusar de los medicamentos para el dolor. ¿Este es un fenómeno que se ve en toda la medicina? El hecho de la automedicación, porque a veces se ve que la gente consume medicamentos que tienen fácil acceso y eso puede complejizar mucho más el tratamiento de enfermedades. Se ve, digo, en algunas patologías en especial. En el dolor de cabeza es una de ellas porque, como mencioné al principio, las personas subestiman, ¿no?, el hecho de tener dolor de cabeza. También se ve en la gente que tiene dolores articulares, dolores de columna. ¿Dolores musculares? Musculares que se automedican. No así en otras enfermedades, me parece que no es tan claro la relación. Quiero preguntarle para después de la pausa, ¿qué pasa con eso que llamamos los infartos de cerebro? Los infartos que provocan incluso severas lesiones para quien lo padece.
Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación, entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy/violencia sexual. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Estamos hablando con la doctora Cristina Pérez, jefa de neurología del Hospital Maciel, especialista en dolores de cabeza, en cefalea. Yo me he dejado plantear una pregunta antes de la pausa, pero volviendo un poquito hacia atrás, preguntarle qué se considera tomar muchos medicamentos. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo se cuantifica? ¿Quién toma realmente muchos medicamentos? ¿O bueno, qué es tomar muchos medicamentos? Sí, lo que se llama abuso de medicación para el dolor de cabeza está bien establecido y definido en el mundo, está escrito y bueno, y se considera, por ejemplo, tomar analgésicos simples, como puede ser ácido acetilsalicílico o ibuprofeno, tomar 15 días al mes durante 3 o más meses. Cuando una persona está en esa situación, ya se considera que abusa de un analgésico. Estamos ante un consumo problemático del analgésico, para llamarlo de alguna manera. Ahí está, y que puede determinar que esa persona tenga más dolor de cabeza. Lejos de ahuyentar el mal, lo perpetúa. Lo perpetúa. En cambio, para medicamentos que vienen en preparaciones, que pueden ser, por ejemplo, los que tienen ergotamina con ibuprofeno, combinaciones de analgésicos, una persona abusa de los mismos si toma 10 o más días al mes en los últimos 3 meses. O sea que hay muchísima gente que está en esa situación. ¿Qué pasa con la mujer que tiene el problema de la menstruación y que siempre van asociados los dolores menstruales típicos de la zona de su aparato reproductivo con los dolores de cabeza? Bueno, hay que ver en qué situación está, ¿no? Porque en general la menstruación dura pocos días, entonces si solo tiene dolor asociado a la menstruación, en general no caen dentro de esa definición de abuso de medicamentos, porque son 10 o 15 días. Pero digo, es normal que se asocie el dolor de cabeza al periodo menstrual. Sí. Por el periodo que dura 5 o 6 días. Premenstrual, sí. Yo le preguntaba antes de la pausa por otro problema, por otro factor, que no sé cuál es su prevalencia, para hablar en términos médicos, en nuestra realidad uruguaya, como son los infartos de cerebro, que son generalmente gestores, incluso después de lesiones, de secuelas muy importantes. ¿Cómo estamos en esa materia en Uruguay? Bueno, el ataque cerebrovascular, ¿no? Que incluye los infartos cerebrales y las hemorragias cerebrales, ¿no? Lo llamamos ataque cerebrovascular, es muy prevalente. Usted me dice que es una patología prevalente. Es importante saber por qué pasa, por qué ocurre. Bueno, existen factores de riesgo para que una persona tenga un ataque cerebrovascular, como son, ¿no? La edad, la hipertensión arterial, el colesterol elevado. O sea, ¿la alimentación puede incidir en eso? La mala alimentación, la obesidad, la falta de ejercicio, ¿no? Hay muchos, el tabaquismo, alcohol, muchos elementos. ¿Droga?
drogas también, que pueden incidir en que una persona tenga un ataque cerebrovascular. Cuando se habla, por ejemplo, ahora que se ha legalizado... Es una de las causas mayores de tasa de mortalidad en el Uruguay. En el Hospital Maciel, por ejemplo, el ataque cerebrovascular es la segunda causa de ingreso en el hospital después de las enfermedades respiratorias, y me refiero para enfermedades médicas, no quirúrgicas. Ajá. Usted me dice que es la segunda causa y es asociado, cuando se analiza, ¿no?, la segunda causa, ¿cuáles son las causas más comunes que se observan en esos pacientes? ¿Es el alcohol, es el tabaquismo, es la droga o es un fenómeno asociado de todas? O conjunto de ellas. Sí. En general coinciden más de un factor de riesgo, que son los mismos factores de riesgo que para la enfermedad cardiovascular. Pero digo, sí, tiene una tasa de mortalidad importante. En el Uruguay es la mayor causa de discapacidad en adultos. ¿Qué secuelas trae aparejado? Y todos conocemos a personas que tienen una hemiplegia, por ejemplo, o que dejaron de hablar después de un episodio. Es la mayor causa de discapacidad en los adultos, ¿no? Tener un ataque cerebrovascular, y además es causa de demencia. Ajá. ¿Y de qué edad estamos hablando? ¿Siempre de 40 en adelante? Evidentemente pueden pasar a otras edades, pero ¿cuáles son las edades más frecuentes o los periodos de la vida de un ser humano donde uno tiene que cuidarse con mayor rigurosidad para evitar ese tipo de patologías? Y yo diría, digo, en el adulto después de los 55 años, pero digo, esto ocurre en pacientes jóvenes también, ¿no? Hay una entidad que es el ataque cerebrovascular en pacientes jóvenes. Yo le pregunto, ahora que se ha, por ejemplo, legalizado el uso de la marihuana y que la droga es un factor muy concreto, muy al alcance de la mano, ¿cómo incide eso en ese tipo de problemáticas? Bueno, no hay estudios, digo, que yo conozca por lo menos referente al uso de la marihuana y a los ataques cerebrovasculares. Claro. Le pregunto más a la catedrática y a la médica que a la jefa de neurología. Hay estudios, sí, con la cocaína, por ejemplo, que puede determinar tanto infartos cerebrales como hemorragias cerebrales. Pero con respecto a la marihuana, yo no tengo datos de estudios referentes a esta asociación, ¿no? Usted me dice infarto cerebral y hemorragias, como dos cosas diferenciadas, evidentemente tienen vasos comunes, pero ¿cuál de las dos es la que más prevalece y cuál hay que tenerle más temor por los efectos que deja? Las consecuencias pueden ser similares para ambas. 80% de los pacientes que tienen un ataque cerebral son isquémicos, o sea que están los infartos. Los infartos son más frecuentes que las hemorragias cerebrales o los hematomas. Ajá. 80 contra 20. 80 contra 20. Y en los dos casos siempre hay secuelas. Sí. Raro es que no las haya. Puede haber secuelas, sí. Lo más frecuente es que las haya. Sí. Y de un paciente que llega con ese tipo de problemas, usted me dice que la tasa de mortandad es muy alta. Por lo tanto, es un factor preocupante. Sí. ¿Y cómo se corrige esto? Bueno, hay un tratamiento específico para los pacientes que hacen un infarto cerebral, que es un tratamiento que debe ser administrado en las primeras horas después de instalados los síntomas, ¿no? Es un medicamento especial que se administra por vía intravenosa, pero que tiene que ser administrado antes de las 3 horas de iniciados los síntomas. Y el objetivo del tratamiento, ¿cuál es? Cuando se produce un infarto es porque se tapa una arteria cerebral con un trombo o con un coágulo. Y el objetivo de este tratamiento, entonces, es desobstruir esa arteria, ese vaso que quedó ocluido por un trombo. Entonces, ese tratamiento tiene que ser administrado en las primeras horas del evento, en las primeras 3 horas. De lo contrario, el panorama es más complejo. Sí. No siempre a veces se puede detectar fácilmente ese tipo de cosas. ¿Cómo hace una persona para identificar que está frente a un cuadro de esos? Imagínese que está en su casa, con un familiar, no es médico, soy un ciudadano común, no tengo formación médica, no tengo idea. ¿Qué debo mirar? ¿Qué debo ver? Una persona tiene que estar atenta cuando hace bruscamente, está la pérdida de fuerzas de un lado del cuerpo, o un trastorno para hablar, no puede comprender lo que le dicen, o un trastorno para ver, o un trastorno del equilibrio, por ejemplo, instalado de golpe. Bueno, esa persona tiene que llamar a la emergencia móvil inmediatamente, porque tiene que ser trasladado lo antes posible a un centro de atención, ¿no? A una emergencia, a un servicio de emergencia.
Y ahí estamos en presencia de esos síntomas que son como muy claros, muy definidos, muy diáfanos para determinar la patología frente a la que estamos. Esa es la realidad. Usted me decía que los factores de riesgo van de los 50 para arriba. Se da también en los jóvenes. ¿Hay conciencia de eso? ¿Estamos mirando este tipo de problemáticas con la mesura, con la delicadeza con la que hay que hacerlo? Yo creo que sí, que se está mirando un poco más, que se están cuidando esos aspectos e incluso para el tratamiento, ¿no?, del infarto cerebral. Recientemente se firmó en Presidencia, el 1 de septiembre, un convenio para el tratamiento de estos enfermos, de los pacientes que instalan un ataque cerebrovascular y tienen un infarto cerebral. ¿Y qué implica eso? Bueno, el convenio, lo que se hizo fue dividir el área metropolitana, Montevideo, en dos. Por una línea que pasa por Boulevard Artigas. Esto es para usuarios de ACE y del Hospital de Clínicas. No para el sector privado. No para el sector privado. Los pacientes que instalen el ataque cerebrovascular al este de Boulevard Artigas van al Hospital de Clínicas para ser estudiados y realizarles el eventual tratamiento con ese medicamento si tienen un infarto cerebral. Y los pacientes que instalen el ataque cerebrovascular al oeste de esa línea vienen para la emergencia del Hospital Maciel para realizar los estudios correspondientes y el tratamiento, porque, como decimos, el tiempo es cerebro y ese tratamiento tiene que ser administrado antes de las 3 horas. Antes de las 3 horas de instalados los síntomas tenemos que tener al paciente en la emergencia, tiene que tener una tomografía de cráneo hecha rápidamente y una paraclínica básica. ¿Qué es una paraclínica básica para los que somos legos en la materia? Y estudios de sangre, sobre todo un estudio de glicemia, azúcar en sangre y un estudio de la coagulación. Entonces todo eso lo tenemos que tener rápidamente para poder administrar el trombolítico y tratar de evitar el infarto cerebral, evitar las secuelas con las que quede. ¿Y se logra hacer eso si se agarra a tiempo a ese paciente, si se está en tiempo y forma? Se puede lograr. En eso estamos y ya tanto en el Hospital de Clínicas como acá en el Hospital Maciel ya tenemos pacientes que han recibido ese tratamiento. Estamos sobre el final de este reportaje, pero no puedo dejar de preguntarle si se conocen las posibles causas de ese tipo de problemas, de los derrames cerebrales o de los infartos cerebrales. Si hay causas más o menos visibles, identificables. Sí, la hipertensión arterial, por ejemplo, el descontrol de las cifras tensionales puede ser una causa. ¿Hay algo problemas genético? Cardíacos. Ajá. También pueden determinar un ataque cerebrovascular. Usted me decía el tabaco, el alcohol, la droga. Sí, son los mismos factores porque, que para la enfermedad cardíaca, ¿no? Que para el infarto del corazón es lo mismo que para el infarto del cerebro. Doctora Cristina Pérez, ha sido un verdadero gusto, un placer conversar con usted porque nos ha podido ilustrar sobre estos fenómenos de los dolores de cabeza, de la automedicación y sus efectos, de los accidentes cerebrovasculares, como usted bien nos señalaba y nos indicaba, para poder conocer cómo se dan estas patologías, cómo tratarlas y cómo la población debe observar con más cuidado lo que hace con su vida cotidiana cuando se enfrenta a un problema y no consulta a un médico. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes por el interés. Amigos, hasta aquí este reportaje especial de Mirada desde el Sur con la doctora Cristina Pérez, jefa de neurología del Hospital Maciel, y creíamos que por la importancia de estos temas que están instalados en nuestra vida cotidiana, era importante conocer con la óptica de una especialista cómo analizarlos, cómo evaluarlos y qué caminos de solución le podemos encontrar.